Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Daremos inicio a esta videoconferencia de la unidad 3, el cual pues vamos a abordar ciertas dudas que tenemos o que tienen ustedes acerca de la planificación de las dietas, de cómo hacer el cuadro dietosintético, de cómo abordar al paciente desde el punto de vista general. Esto debido a que pues tienen ustedes diferentes materias y una de ellas pues tienen que abarcar esta materia. Sin embargo, como ustedes saben, la nutrición clínica pues está fuertemente ligada con las otras materias, las cuales pues es importante y primordial entender estas cuestiones. Como ustedes han visto, ¿sí me escucho bien? Nada más me pueden confirmar porque inicié la grabación. Sí, profesor, sí se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Como ustedes saben, pues en las diferentes actividades o en alguna de las actividades de las diferentes unidades, pues tenemos programados la realización de casos clínicos. Acuérdense que cuando hacemos casos clínicos tenemos que leer muy bien, punto por punto, los datos que nos están proporcionando, en este caso, pues nosotros los facilitadores, para que ustedes conozcan de forma específica al paciente que estamos describiendo. Usualmente cuando nosotros nos encontramos con un paciente, pues tenemos que hacerle preguntas y cuando está con nosotros personalmente, pues vamos a indagar lo que más podamos para conocer y para nosotros poder dar un plan de alimentación o una orientación específica e ideal para nuestro paciente. La palabra ideal no significa que yo le voy a dar, por ejemplo, plan de alimentación a todos mis pacientes o que yo a todos les voy a dar el plato del bien comer, sino tenemos que adaptar las herramientas que nosotros conocemos que pueden adaptarse para que el paciente le funcione de manera adecuada. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, nosotros atender una persona con diabetes mellitus tipo 2 que se encuentra, digamos que en la sierra, donde quizá el conocimiento sea menor, no necesariamente, solo es un ejemplo, pero quizá el conocimiento sea menor, o la paciente o el paciente no sepa leer, o nunca ha conocido el concepto de qué son azúcares, etcétera. Entonces, imagínense cómo nosotros como nutriólogos tenemos que adaptar esa información a nuestro paciente, hablando idealmente para que él entienda, la persona entienda, y hablarle no tan técnicamente, sino ajustando nuestro diálogo a este paciente. Entonces, como ustedes saben, muchas herramientas se están pidiendo para que ustedes abarquen diferentes ejemplos. Algunos me ponen imágenes, otros me ponen el plato del bien comer, que está bien, otros me ponen menús. Y aquí el punto importante es que me ponen que dan como herramienta menús a los pacientes, pero no me están especificando claramente qué es la cantidad y la porción de este menú. Entonces, de nada sirve que yo le ponga a un paciente, yo sé que son casos clínicos y son las actividades, pero de nada sirve, imagínense, llega el paciente y yo le digo, sí va a comer pollo con arroz y ensalada, pero yo no le estoy poniendo cantidades. Entonces, pues nuestra labor como nutriólogos es proporcionar cantidades a los pacientes cuando nuestra herramienta es precisamente un plan de alimentación. Sé que no aplica para todos, sé que algunos sí me ponen las cantidades precisas, las calorías y la cuestión que tiene que seguir, pero a lo que voy es que si su herramienta es un plan de alimentación, pues no podemos dejarlo como pollo, ensalada y arroz. O sea, tenemos que poner 100 gramos de pollo o un filete de pollo de 100 gramos, media taza de arroz y la ensalada que consta de una taza digamos que de lechuga, un jitomate picado, y medio pepino. Es solamente un ejemplo. Tengo que especificarle al paciente, ¿ok? Y con ello, pues es lo importante de esta sesión, de cómo abordar y cómo hacer los cálculos y qué hay que considerar. Quiero recalcar una cosa muy importante antes de continuar. Habemos diferentes profesionales de la nutrición, o sea, licenciados de la nutrición, que quizá hagan las cosas distintas, pero no significa que estén mal. Entonces, lo que yo voy a presentar es una herramienta de cómo idealmente se hace o cómo desde que yo estaba en la universidad así me lo enseñaron y cómo
hablando de cálculos, pues tenemos que dar con el total de calorías, ¿ok? Otro punto importante es que ustedes tienen que tener práctica y tienen que ir adaptando toda esta información a lo que se les haga más fácil a ustedes hacerlo. No significa porque en la sesión pasada alguien me decía que alguna profesor o profesora hacía los cálculos iniciando con lípidos y que, bueno, yo en ese momento de la sesión dije que yo empezaba con las proteínas. Digo, no es algo que vaya a causar como algo diferente, mientras que nosotros tengamos claros la cantidad de calorías, la cuestión del paciente y el cálculo dietosintético. Entonces, recuerdo, ya voy a cerrar mi cámara por cuestiones de que voy a compartir lo que es la presentación. Recuerden que me pueden interrumpir. Voy a usar en algunos momentos la pantalla en forma como de lápiz digital, por si alguien, y sí les pido que estén participando, porque como son cálculos, pues de nada sirve que yo haga todos los cálculos y que nada más yo les esté dando la clase como tal, sino ahí les pido de favor que saquen su calculadora y que hagan estos cálculos necesarios, ¿ok? Para que me vayan ayudando en la cuestión de los cálculos. Ok, voy a compartir. ¿Sí logran ver mi presentación? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, quiero que ustedes me comenten qué es, en forma muy general, qué es lo primero que hacemos. ¿Qué es lo primero que hacen, por ejemplo, en los casos clínicos, o si alguien ya estuvo en estancia, en estadías, que ya haya atendido a algún paciente en forma de práctica? ¿Qué es lo primero que hacemos? O si alguien lo conoce teóricamente, ¿quién quiere participar y comentarme? La toma de datos de nuestro paciente. Ajá. Después. Después de tomarle sus datos pues personales, recordatorio de 24 horas, saber cómo se alimenta. Ya procedemos a lo clínico, a observarlo y después a realizar su requerimiento. Perfecto, exactamente. Evidentemente, antes de hacer este tema es el cálculo para el plan de alimentación, pero evidentemente antes de esto, pues viene todo lo del conocimiento del paciente. Muchas gracias por su participación. Entonces, les voy a dar una serie de pasos. No significa que es lo primero que se tiene que hacer en la consulta. Recuerden, el tema es cálculo para el plan de alimentación, no es los pasos para una consulta, ¿ok? Entonces, de forma general, lo primero que tenemos que hacer es obtener, precisamente como su compañera lo menciona, obtener los datos del paciente y calcular el índice de masa corporal. Además de esto, no nada más es conocer esta parte del índice de masa corporal, podemos conocer todos los datos clínicos, antropométricos, bioquímicos, que precisamente todos, y dietéticos, que precisamente estamos abordando en estas planificaciones, en estas actividades que ustedes están trabajando. Al yo conocer y describir cada uno de estos, pues voy a conocer en su totalidad al paciente. Y bueno, hablando, ustedes saben eso de atención, ya teniendo el diagnóstico, ya teniendo todo esto, pues vamos así, ¿ok? De calcular el gasto energético total. Existen diferentes fórmulas que ustedes pueden utilizar dependiendo del paciente. Ya saben que la más utilizada es Harris-Benedict, pero pueden usar Mifflin, pueden usar la de la OMS, pueden usar alguna fórmula que esté sustentada, obviamente evidenciada científicamente y médicamente, que sirva para el paciente correspondiente. Incluso, ahorita no recuerdo el nombre de las fórmulas, pero ya existen en plataformas fórmulas que también incluyen lo que son los parámetros bioquímicos, y eso es muy interesante. Yo en lo personal no las uso, sin embargo, si alguien encuentra evidencia de que se puede usar en el cálculo de gasto energético alguna fórmula nueva,
descrita en alguna plataforma, por ejemplo el PubMed, algún artículo o alguna revista, la ADA, las que hemos visto, la TP3, etcétera, pues la podemos aplicar. El punto es que esté sustentada y que esté planificada de forma correcta. Después lo que hacemos es, yo ya tengo mi cálculo de las calorías. Ahorita vamos a ir abordando cada uno de estos pasos con un ejemplo, pero vamos a verlo de forma general. Ya que yo conozco, supongamos que mi gasto energético total, sumando lo que es la actividad física y sumando todo lo que es la termogenia de alimentos y todo lo que es termogenia de alimentos y actividad física en el gasto energético basal, pues ahora nosotros vamos a ajustar el total de calorías según nuestro objetivo. Y como ustedes saben, las normas oficiales mexicanas de sobrepeso y obesidad y todas las internacionales, pues describen, por ejemplo, una disminución de cierta cantidad de calorías, entre 200 hasta 500 calorías, o un aumento. Va a depender mucho del objetivo que nosotros como nutriólogos queremos lograr o de los objetivos que quiere lograr el paciente. Recuerden que es muy importante, ahorita mencionando, escuchar cuál es el objetivo de la consulta del paciente, porque puede haber pacientes que lleguen a la consulta que solamente vienen por algún dolor de estómago y nosotros ya queremos darle un plan de alimentación para bajar de peso. Como profesionales de la nutrición, sí, evidentemente, si notamos que tiene índice de masa corporal aumentado en sobrepeso u obesidad, lo ideal sería darle una dieta. Pero hay que escuchar al paciente el objetivo principal de su consulta y ir ajustando y educando al paciente para que no sea como algo paternalista, o sea, que llegue el paciente por otro objetivo, por otra causa, y yo ya le estoy mandando una dieta porque ya noté que tiene un índice de masa corporal, ya tiene obesidad y ya tiene otra cuestión, sino ir abordando al paciente, escucharlo, y si notamos esas cuestiones, pues abordar la sugerencia. Obviamente tenemos que dar un diagnóstico nutricio en el cual tenemos que avisar al paciente y conversar con él, ¿sí? Conversar con él, con ella, y ajustar sus objetivos del paciente con lo que yo estoy notando y crear nuevos objetivos para que éste tenga pues una mejor atención nutricional. ¿Ok? Eso se los doy como tips porque existen muchos nutriólogos que luego los pacientes se quejan y dicen, no, pues es que ni siquiera me preguntó si me gusta el atún y me dejó todos los días atún. Y pues evidentemente imagínense si ustedes les ponen todos los días un alimento que no están acostumbrados o no les gusta comer, no es obligación de la persona consumirlo, hay que ajustarlo y por eso es el recordatorio de 24 horas, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien me puede confirmar con un sí? Sí, profesor. Perfecto. Todo bien, profesor. ¿Mande? Todo bien, profesor, gracias. Perfecto, muchas gracias. Posteriormente, hay que crear, ya teniendo las calorías totales que voy a ajustar ya con su ajuste de acuerdo a los objetivos, pues hay que crear el cuadro dietosintético. Como su nombre dice, pues es de la dieta y es sintético porque va a abarcar todos los macronutrientes que va a tener mi plan de alimentación. Entonces, conociendo yo el total, pues voy a crear este cuadro dietosintético. Posteriormente a esto, yo en lo personal es lo que les comentaba, yo calculo la proteína según las características de mi paciente. ¿Por qué? Porque la proteína es uno de los macronutrientes que tenemos que tener más cuidado y más énfasis de no sobrepasarme o que no me falte al paciente. Va a depender también mucho de los objetivos. Si el paciente tiene enfermedad renal, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene enfermedad hepática o alguna cuestión hepatitis o alguna cuestión patológica y yo estoy dando de forma incorrecta la proteína, pues puedo causar un daño renal, puedo incluso causar un exceso de acumulación de amonio en el organismo y esto puede causar incluso fallas a nivel cerebral, por ejemplo, cuando el hígado no funciona correctamente y no se está excretando de forma correcta el amonio, pues el amonio ustedes saben que es tóxico y el amonio es un residuo del metabolismo de las proteínas. Entonces, si el paciente no está depurando de los riñones o si no está metabolizando en el hígado y se va a cerebro
Y esto pasa mucho en pacientes que que están hospitalizados. Cuando hay un exceso de proteína por estas cuestiones, pues estamos causando un daño al paciente, ¿ok? En viceversa, ¿qué tal si llega un paciente con depresión? Una depresión es cuando no tiene músculo, cuando está bajando de peso y tiene, por ejemplo, cáncer. Entonces, este tipo de pacientes necesita una proteína mayor, porque la proteína pues es la que le va a dar sustento, la que le va a dar fortaleza, la que va a reconstruir músculos y le va a dar como esa fuerza que necesita, ¿ok? Entonces, por eso precisamente yo en lo personal, y no, bueno, no es que sea yo personal, sino yo les recomiendo que calculen la proteína primero. Después calculamos las que siguen, calcular grasas y calcular los carbohidratos. Como ustedes saben, y como tip, los carbohidratos, según el ATP3, que seguramente ya lo saben, tiene una cantidad específica de carbohidratos simples. ¿Alguien me puede decir, me recuerda cuánto es? ¿Cuánto tiene que tener de carbohidratos simples o de azúcares simples una dieta hablando de un paciente, hablando de los parámetros del ATP3? ¿Alguien lo recuerda? Un 10%, ¿ok? Entonces, si yo tengo una dieta de 1500 calorías, un 10%, ¿cuánto es? 150. 150, exactamente. De esos 150 calorías significa que yo voy a proponer al paciente que consuma de carbohidratos simples. ¿Y qué alimentos tienen carbohidratos simples que nosotros como nutriólogos podemos dejar en el plan de alimentación? No vamos a dejar dulces, ni vamos a dejar pan dulce o golosinas. ¿Qué alimentos tienen carbohidratos simples que nosotros como nutriólogos podemos dejar en el plan de alimentación? Las frutas. ¿Son las frutas? Exacto, La exactamente. leche. ¿La qué? La leche también. Sí, pero digamos que así, directamente las frutas, ¿ok? Tiene un poquito más complejas los azúcares y esto está más ligado por la presencia no ¿cómo se llama esta? De la lactasa, ¿ok? Que es la enzima que degrada a los carbohidratos a la lactosa de la leche. Pero hablando de carbohidratos simples provenientes principalmente de la fructosa, que como ustedes saben, la fructosa en las vías metabólicas se va a convertir directamente en grasa en el cuerpo cuando se excede. Es por eso que hay muchos pacientes que dicen, es que yo como muy bien y yo como pura fruta durante todo el día y pura verdura y cuando uno lo pesa y cuando uno ve los parámetros o porcentajes de grasa, pues están excedidos, precisamente porque las frutas tienen fructosa y ustedes, como saben, los dulces, las neas, pues también tienen fructosa. Al final de cuentas, este sabor dulce, pues en exceso va a causar, metabólicamente hablando, que se vuelva grasa en el cuerpo, ¿ok? Entonces, por eso el ATP3 recomienda y también la ADA un 10% de azúcares simples del total de calorías. Entonces, si yo tengo 1500, ya dije, un 10 con 150. Disculpen, no sé si soy yo o se escucha muy cortado el audio del profesor. Sí, sí se escucha A ver, ¿me muy escuchan ahí? cortado. A ver, ¿me escuchan ahí? Es que se le escucha entrecortado, profesor. ¿Justo ahorita o desde que inicié? Damos unos par de minutos a ver si se restablece. No, ya ahorita que ya hablo ya se escucha bien. Perfecto. Ok. Si pasa eso, recuérdenme nuevamente, interrúmpanme y esperamos 1 o 2 minutos. Entonces, gracias.
Nos quedamos en 1500 calorías, un 10% son 150. ¿Una fruta cuántas calorías tiene? Una porción de fruta, un equivalente de fruta. 60, ¿no? Entonces, si yo dije que 150 son mi 10% de 1500, entonces 150 entre 60, ¿cuánto es? 2.5. Exacto. Entonces yo puedo dar en mi plan de alimentación 2.5 frutas. No necesariamente el punto 5. Puedo dar 2, redondearlo hacia abajo para no sobrepasarlo. En algunos casos, si sale 2.7, 2.8, pues redondeamos hacia arriba, al 3. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Perfecto. Después que ya tengo mi cuadro dietosintético, obviamente conociendo la cantidad de proteína, de grasas que tenemos que proporcionar, grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, grasas buenas en nuestros alimentos y en nuestro cálculo, y después los carbohidratos, pues ahora sí voy a distribuir los equivalentes según el SMAE, eligiendo los grupos de alimentos, ¿ok? Hasta ahí vamos eligiendo el cuadro para el reparto de los equivalentes que tiene que cuadrar directamente con mi cuadro dietosintético, ¿ok? Lo que aquí me salga, acá tiene que estar reflejado 100% o un 90% sí o sí, con ajustes, uno con otro, ¿ok? Después de esto, vamos a tener la distribución de los equivalentes por tiempos de comida. Como yo ya distribuí acá, conociendo cuántos equivalentes, por ejemplo, de frutas, en este ejemplo que mencionamos, 2.2, que lo cerramos a 2, pues después yo puse 4 verduras o puse 5 alimentos de origen animal y puse un lácteo, una leche o puse 3 grasas, etcétera. Pues ahora por tiempos de comida yo voy a distribuirlo, ¿ok? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Finalmente, conociendo esta distribución, pues yo voy a elaborar el menú que le voy a entregar a mi paciente, ¿ok? No se vale como hacer diferentes menús con diferentes distribuciones, o sea, sí se vale, sí es lógico y sí es aceptable, pero lo que voy es que de forma usual o de forma fácil, pues vamos a utilizar estos mismos para hacer los menús para todos los tiempos de comida, ¿ok? Si, por ejemplo, yo puse en la mañana leche, pues de preferencia todos los días en la mañana durante el lapso de tiempo del plan de alimentación, pues que consuma esta leche, ¿ok? No es regla, pero se aconseja así para que sea más práctico para nosotros cuando hacemos menús. Sin embargo, ya cuando el paciente va aprendiendo todo esto, los equivalentes, que al final de cuentas no siempre hay que pensar en dar plan de alimentación, sino después podemos otorgarle al paciente un listado de estos equivalentes para que él elija qué alimentos consumir. Pero esto ya cuando nosotros sabemos que el paciente pues ya tiene el conocimiento necesario para elegir sus alimentos y para hacer estas combinaciones. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, vámonos con el primer paso. Tenemos que registrar, ya dijimos que lo mencionamos, ya mencionamos que también nos basamos con el proceso de atención nutricional. Ya cuando llegamos a todos estos datos antropométricos, pues para nosotros, para esta finalidad que es el plan de alimentación, necesitamos conocer el peso, la talla, la edad y el sexo, que normalmente estos son los que piden las fórmulas predictivas, además la actividad física y la termogenia de alimentos en el caso de Harris-Benedict. También conocemos lo que es el objetivo. Por ejemplo, su objetivo puede ser bajar de grasa, mantener o ganar músculo, alguna enfermedad, etcétera. Esto ya lo mencionamos, ya lo conocemos del paciente y entonces, además de ello, pues calculamos el índice de masa corporal. Solamente para repetirlo, sé que ya lo saben, pues tenemos bajo peso, normopeso entre 18.5 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29.9 y mayor a 30, pues obesidad. Si nuestro paciente solo va por alguna cuestión gastrointestinal, repito,
y notamos que tiene un índice de masa corporal mayor a 30 y tiene obesidad tipo 1, 2 o 3, pues hay que avisarle, hay que darle su diagnóstico y hay que empatizar y enfatizarle la importancia de cuidar su alimentación y de ahí partir para darle los nuevos objetivos, ¿ok? No hay que actuar nunca como paternalistas. El paternalismo significa como el yo soy el que sabe de nutrición, yo soy profesional de la salud y como tú estás mal en obesidad o estás mal en sobrepeso, pues tienes que hacer sí o sí el plan de alimentación. Ese es el paternalismo, entonces eso no es correcto. En viceversa, pues tenemos que tener objetividad y hay que ser autónomo al paciente para que escuche, para que él logre ciertos objetivos y que él mismo pues tenga ese interés en lograrlo. Y va a ser más fácil cuando tenemos a un paciente que tiene esa iniciativa, ¿ok? Después de esto pues hay que calcular el gasto energético, ya les mencioné, pueden usar Harris Benedict, Mifflin, Owen, FAO-OMS, otras fórmulas que ya mencionamos, sumar los factores de actividad física dependiendo de cada una de las fórmulas. Si van a sumar la actividad física, dependiendo del factor de actividad, sabemos que va entre 1, 1.2, 1.3, 1.4, dependiendo de qué tanta actividad haga. Eso se los voy a encargar que los revisen y que fortalezcan los que ya llevaron esa materia, los que no, pues busquen más a fondo cómo se suma esa actividad física, que creo que esto ya lo saben todos, porque lo que ya me entregaron en su mayoría, pues sí lo sumaron. Después, hay que aumentar o disminuir según los objetivos, ya lo mencionamos inicialmente, y obtener el total de calorías de la dieta del paciente. Hay muchos de los trabajos que me entregaron, por ejemplo, me mencionaban, hacían hasta esta parte y me mencionaban tantas calorías, 2,000 calorías, pero el paciente tenía sobrepeso o tiene sobrepeso. Entonces, pues yo no le puedo dar las mismas calorías, sino hay que hacer, o ya sea justificar y utilizar esas calorías y cambiarle el plan de alimentación a uno correcto y saludable, o empezar desde la primera consulta a disminuir entre 300 a 500 calorías, ¿ok? Dependiendo de lo que estemos notando. Y por ello también es muy importante el recordatorio de 24 horas, porque normalmente el cálculo predictivo del gasto energético total algunas veces no coincide con el total de calorías que nos reporta un paciente en el recordatorio de 24 horas. Y esto nos puede dar a entender que el paciente o nos está mintiendo o está haciendo algunos ajustes ahí que no nos está diciendo la verdad. Entonces, para eso nos sirve también el recordatorio de 24 horas. Recuerden el nombre, es un recordatorio, porque por ahí me mencionaron, en algún trabajo reconocimiento de horario de 24 días o algo así me mencionaron, o sea, me cambiaron totalmente el concepto. Hay que recordar que es un recordatorio de 24 horas. ¿Por qué se llama así? Porque el paciente tiene que recordar en 24 horas qué es lo que consume, ¿ok? Recuerda, recordatorio de 24 horas, ¿ok? Seguimos. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, profesor. Perfecto. Tenemos gramos por kilogramo de peso al día por paciente. Les presento esta tabla donde podemos ver que va a oscilar, normalmente va entre 0.6, normalmente hasta 2.5. Sin embargo, hay evidencias donde puede estar aumentado aún más, hasta más de 3 gramos por kilogramo. Entonces, a esta pantalla, porque aquí es lo que les comentaba de las tenemos de 0.6 a 0.8. A ver, ¿ahí me escuchan? Damos un minuto. ¿Me escuchan bien? Sí, ahorita sí, profesor. Ok, perfecto, continuamos. Gracias por avisarme. Entonces, este es el cuadro dietosintético que vamos a utilizar. Perdón, estos son los cálculos repito, perdón.
Estos son los gramajes que podemos utilizar de gramos por kilogramo al día de proteína para iniciar nuestro cálculo. Les mencionaba que va de 0.6 hasta 3 o más gramos por kilogramo de peso del paciente. Esto es muy raro utilizarlo, incluso estos también ya son muy altos y va a depender mucho del objetivo del paciente. Por ejemplo, tenemos de 0.6 a 0.8 en pacientes sedentarios con muy baja demanda metabólica. De 0.8, adulto sano promedio sedentario. De 1 a 1.2, adultos mayores mayores de 65 años. 1.2 a 1.5, actividad física ligera. 1.2 a 2 gramos por kilo, atletas de fuerza o resistencia. 1.6, hipertrofia muscular. 1.8 a 2.2, ganancia muscular óptima y definición. 2.3 a 3.1, déficit calórico intenso, definición extrema, mayor a 3 en casos específicos en atletas avanzados, por ejemplo, en fisiculturismo, en estas disciplinas que necesitan mayor cantidad de proteína. ¿Qué significa gramo por kilogramo de peso? Así se menciona, pero acuérdense que aquí tiene un signo que es como de división, pero no necesariamente significa que se va a dividir, sino es una multiplicación. Cuando nosotros vemos en los libros, se menciona gramo por kilogramo de peso, pero eso significa que yo, conociendo los kilos de mi paciente, voy a multiplicar los kilos por el que yo haya elegido, ¿ok? ¿Hasta ahí Profesor, vamos bien? ¿Sí? profesor, una pregunta, por ejemplo, Sí. a los pacientes con VIH que Sí. tienen más demanda de gasto energético por la enfermedad, ¿cuántos gramos de proteína se recomienda? Ahí podemos iniciar con 1.5 aproximadamente hasta 2. Hay que vigilar mucho. Hasta 2, sí. Hay que vigilar mucho, notar al paciente si tiene alguna depresión y en qué estadio. Si, por ejemplo, un paciente con VIH, hay que recordar que tiene pues el virus, ¿no? El virus en el cuerpo, pero si está controlado, pues puede llevar su vida normal durante toda su vida. Entonces, la cuestión es que no necesariamente tienen que estar disminuidos en proteína muscular. ¿Por qué? Porque puede haber pacientes que lo detectaron a tiempo, se tratan a tiempo y no hubo una depresión. Pero hay que recordar, si el paciente tiene VIH y por sus estadios avance, disemina más por todo el organismo, pues sabemos que ya es el SIDA, ¿no? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que propiamente sí va a causar una depresión mucho mayor y las complicaciones también van a ser mucho mayores y el sistema inmunológico también va a trabajar dependiendo de la proteína que esté ingiriendo el paciente. Entonces, si yo detecto o si me llega un paciente en consulta que tiene esta cuestión, este padecimiento, y yo veo en sus estudios antropométricos que está muy bajo en proteína, pues hay que aumentarlo de 1 a 1.5. O sea, va a depender también del recordatorio de 24 horas, porque no podemos iniciar. Si el paciente no está consumiendo nada, yo quiero de jalón darle los 2.5, pues sí va a ser un tanto, digamos, de cierta manera agresivo el plan de alimentación, sino hay que pensar en ir aumentando. Hay que saber si ya recibió sus retrovirales o su tratamiento y después ir aumentando para que el músculo se vaya reconstruyendo, el sistema inmunológico también se fortalezca y tener estas cuestiones. Que lo mismo pasa con los pacientes con cáncer. Cuando hay cáncer, digamos, los estadios terminales, pues obviamente ya están ya casi se desgasta mucho el músculo. Un ejemplo muy importante, no sé si se los mencioné, pero si no lo repito, pues, es que, por ejemplo, hay estudios que existe evidencia que, por ejemplo, los pacientes que tienen mayor masa muscular y cuando reciben algún traumatismo, por ejemplo, quemaduras o un choque o algo que necesiten hospitalizarse o alguna golpe muy fuerte o cuestiones como traumatismos, salen mucho mejor pronóstico comparados con los que no tienen masa muscular. Entonces, la masa muscular juega un papel muy importante
porque es cuando estamos en catabolismo, cuando está el cuerpo muy acelerado y el metabolismo está acelerado, el cuerpo lo que hace es como absorber el músculo como forma de energía propiamente de todo el catabolismo que está pasando en el organismo. Entonces, los pacientes que no tienen músculo y si propiamente el cuerpo hace esto, pues le estaríamos dando aún mayor inflamación, mayor complicaciones y mayor cuestiones, hablando de pronósticos, pues de forma negativa. ¿Me explico? Sí, muchas gracias, profesor. Perfecto, muy bien. De todos modos, los invito también a que chequen las tablas, chequen los libros, chequen todas las bibliografías que les mando, porque ahí tienen muchos libros que precisamente hablan de todos estos gramajes del cálculo de gramo por kilogramo de peso de proteína para cada uno de nuestros pacientes. Punto también muy importante, no hay que pensar, por ejemplo, en anorexia, estamos hablando que hay una depresión y hay una disminución de masa muscular, pero nosotros jamás podemos empezar con 1.8. También es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque hay síndromes de realimentación que pueden causar mayor inflamación e incluso cuando hay mayor inflamación y en un estado como desnutrición o anorexia que presenta desnutrición crónica, pues van a tener, incluso se puede causar tanta inflamación que se puede causar hasta la muerte. Entonces hay que vigilar mucho eso. Es muy difícil también que un paciente con anorexia, pues si le damos un plan de alimentación, continúe comiendo de forma como normal, ¿no? Porque ellos propiamente es un trastorno en la conducta alimentaria y como tal, pues no va a consumir el alimento que el nutriólogo le prescribe, precisamente porque tienen ideologías y es más psicológico y hay que tratarse desde el punto de vista tanto nutricional, pero es más a nivel psicológico o psiquiátrico, ¿ok? Pero bueno, el ejemplo es que no podemos empezar con este tipo de pacientes porque hasta muerte puede causar por un exceso no solamente de proteínas, sino también un exceso de, de calorías. Incluso este bloque se habla mucho de desnutriciones, desnutrición kwashiorkor, desnutrición de tipo marasmo, que como es uno energético y uno es proteico energético. Entonces, la proteína juega un papel sumamente importante porque es la estructura de todo nuestro organismo, ¿ok? Ya no voy a abordar tanto el tema porque ya me estoy yendo a otros temas que son importantes, pero vamos a ir avanzando, ¿ok? Después que ya tengo mis proteínas, ya lo vuelvo a mencionar, calculo mi cantidad de grasas y calculo mi cantidad de carbohidratos. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Vamos con un ejemplo. ¿Me escucho bien? Sí, profesor. Perfecto. Tenemos un paciente que pesa 65 kilos. Tiene una talla o una estatura de unos 75 metros. Es hombre, su índice de masa muscular es de 21.2. Yo ya le hice el cálculo con Harris Benedict y ya hice su ajuste según los objetivos. Esto va a depender de cada uno de los objetivos. Pero repito, como la intención es hablar más del cálculo sintético, pues no vamos a abordar esas partes. Sin embargo, supongamos que yo ya apliqué Harris Benedict y yo ya le resté, no, es más, como está en normopeso, pues no le resté, sino lo mantuve en lo que me dijo Harris Benedict porque su índice de masa corporal es normal, ¿ok? Entonces me sale el cálculo 1800. El paciente pesa 65 kilos y yo le quiero dar, porque el paciente quiere mantener su masa muscular y fortalecer la recomposición muscular. Por eso yo elijo darle 1.8 gramos por kilogramo de peso al día, ¿ok? 1.8 gramos por kilogramos. Entonces, si mi paciente pesa 65, pues nada más yo tengo que... Y aquí está, 5.3. Se está cortando otra vez el audio, profesor. A ver, ahí esperamos un minuto. No sé por qué el día de hoy está muy cortado. No sé si sea por los climas que está un poco lluvioso por acá. Profesor, me tengo que retirar. Ok, nada más estén pendientes de la grabación, no pasa nada. Sí, gracias.
Hasta luego, gracias por asistir. ¿Ya me escucho bien? Sí, profesor, yo ahí tengo una duda. Sí. Hasta ahí estamos trabajando con un paciente que de acuerdo a su IMC está normal, Ajá, pero si fuera un paciente obeso o si fuera un paciente con sobrepeso. exacto. Existen fórmulas que se le llaman para peso ajustado. Ahí te encargo que lo cheques. Busca fórmula de peso ajustado para pacientes con obesidad o sobrepeso. Entonces tú vas a usar esa fórmula de peso ajustado y vas a aplicar esto mismo. ¿Por qué? Evidentemente tienes toda la razón. Si un paciente pesa 115 kilos y si yo aplico a 1.8, pues esta cantidad le va a salir extrema y la cantidad de proteína se puede aumentar demasiado. Entonces, para eso existe la fórmula de peso ajustado. Así búsquenla. ¿Ok? Entonces, teniendo ya el peso ajustado, supongamos que esa fórmula te dice 95, es solamente un ejemplo, digo, no lo sé, 95 kilos y ya estos 95 lo aplicó directo. ¿Ok? Ok, y tengo la misma duda que mi compañera Pamela. Ella menciona que si ya no calculamos el factor térmico de los alimentos y el factor de actividad física. Sí, 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 pero acuérdense que di por hecho que ya ustedes eligieron la fórmula y ya le salió en total 1800. Porque aquí acuérdense Ah, que yo ok. ya tengo el gasto energético total. Si yo les hubiera puesto gasto energético basal, acuérdense que al basal se le suma termogénea de alimentos más actividad física. Esto es igual a gasto energético total. Entonces yo aquí me adelanté con ese paso porque al final de cuentas, acuérdense que el objetivo no es ver fórmulas, sino ver el cálculo dietosintético, pero por eso sí lo mencioné, pero por eso ya elegí empezar directo, 1800. Pero evidentemente ustedes tienen que sacar esto con Harris Benedict o con la fórmula que ustedes utilicen, sumar termogénea de alimentos y actividad física. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, repito, supongamos que ya hicieron esto, ya hicimos esto y nos salió 1800 calorías con la fórmula. Después, sabemos que pesa 65 kilos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo elegí 1.8. Si el paciente está en X o Y situación, pues ahí yo utilizo otro gramaje dependiente. Si el paciente es sedentario y con muy baja demanda metabólica está normal, pues hay que ponerle 0.8 quizá. Si el paciente es adulto mayor, pero está en normopeso, pues puedo utilizar 1.2. En este caso, como ejemplo, utilizamos 1.8. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el objetivo del paciente pues, es mantener su masa muscular y favorecer la recomposición corporal. Y yo como nutriólogo apruebo que el paciente pues sí necesita hacer eso con los objetivos, está sano y digamos que su objetivo lo seguimos, ¿ok? Y por eso aplicamos 1.8. Ya que calculé 65 kilos del paciente que pesa por estos 1.8, pues el total nos da 117 gramos de proteína al día. ¿Ok? ¿Ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, por eso les menciono, este es el primer dato que tenemos, la proteína. Bueno, uno de los primeros datos, porque ya tenemos el dato de 1800, pero ya tenemos el primer gramaje. Entonces, ¿qué hay que sacar? ¿Cuántas calorías son? 117 gramos de proteína y a qué porcentaje corresponde de los 1800. Entonces, 117, un gramo. Acuérdense que de proteína, un gramo de proteína tiene 4 calorías. Como yo tengo, ya calculé 117, entonces hay que multiplicar 117 por 4, ¿cuánto es?
468. 468 calorías, perfecto. Yo ya tengo estos 468, que ya sé que son las calorías, pero ahora necesito sacar el porcentaje. ¿Cómo saco el porcentaje? Pues con regla de 3. Puede ser con regla de 3, si tienen otro método diferente o directo, lo pueden hacer. Pero lo más fácil es decir, 1800, que son mis calorías totales que calculé previamente, son mi 100%. ¿Ok? 468 calorías, ¿qué porcentaje es? En las reglas de 3, acuérdense que aquí siempre van calorías con calorías. Y en la X va mi incógnita, que es el porcentaje. El porcentaje es el que estoy buscando. ¿Ok? Disculpen si no se ve muy bien, es un signo de interrogación. Ahí está. ¿Qué porcentaje es? Entonces, pongo 1800 calorías, que es lo que sé, que es mi 100, 468 calorías, que ya lo saqué con 4 calorías por gramo, y esto es lo que quiero saber. En las reglas de 3, hagan de cuenta que tengo que cruzar 468 por 100, aquí es una multiplicación por 100, y luego va para acá, la flechita, entre 1800. ¿Cuánto es? 26. 26%. ¿Ok? Una cuestión importante es saber que en los libros nos mencionan que podemos dar ciertas proporciones de los macronutrientes, pero no siempre tienen que cumplirse. Teóricamente los libros nos hablan, por ejemplo, de proteína que pueden variar entre un 10% hasta un 25%. Usualmente eso dicen los libros. ¿Sí? Hablando de una dieta general, normal, de los lípidos pueden abarcar entre un 20 hasta un 45%. Y los carbohidratos, si no es cetogénica y si no son cuestiones muy específicas, pues pueden estar entre un 40% hasta un 65 o más por ciento. Entonces, esto es lo que nos establecen los libros, pero no significa que se tiene que cumplir al 100%. ¿Por qué? Fíjense aquí, mi límite máximo es 25%, pero aquí me salió 26 y 1.8 no es un extremo de proteínas. Sin embargo, se ajusta a lo que el paciente necesita, a lo que el paciente es, y por eso se hizo 1% más. Si en algún momento le sale 30% o algo más, no se asusten con eso, no pasa nada, siempre y cuando las proporciones de los otros macronutrientes pues estén de manera correcta y en los porcentajes también correctos respecto a su cálculo. ¿Ok? Después, lo que sigue es, ya tenemos proteínas, ya tenemos el total. Ahora hay que definir los porcentajes de estos dos. Ya tenemos 26, ya tenemos carbohidrato y ya tenemos lípidos. Entonces vamos a proporcionar 44 y 30 de carbohidratos, porque ya lo tenía aquí yo como ejemplo. ¿Ok? Entonces, quiero que me ayuden. ¿Cuánto es el 30% de 1800 calorías? Igual, Pero, recuerden, regla. profe, Ajá. esos porcentajes de 44 y de 30, ¿de cómo fue que lo sacó? O nada De más acá. tratando de apuntar el... Tratando de acomodar, sí, pero respecto a lo que nos dice la evidencia científica. Ok. De 10 a 25 de proteína. Esa es la que si sale un poquito o un poquito más, nada. Pero de estos teóricos que nos dicen los libros, hay que ajustar el resto para que el total nos dé 100. Entonces, como ejemplo, pues yo digo 30. ¿Por qué? Porque los libros lo marcan en ese porcentaje. O sea, estos no hay que hacer un gramo por kilogramo, sino lo ajustamos ya dependiendo. Aquí pudo haber sido 50, o pudo ser 60, o pudo ser 65 incluso, dependiendo de nuestro paciente, que va a ir ajustándose dependiendo de todo lo que nos diga el objetivo. ¿Ok? Entonces, como segundo paso, estos se eligieron, repito,
porque en los libros nos dan los parámetros ideales y conociendo lípidos y carbohidratos, pues los voy a poner y ajustar aquí. Es un ejemplo, yo elegí 30 y 44, que sumatoria de todo esto, pues nos tiene que dar el 100%. Acuérdense que de 1800, pues es mi 100%. ¿Llevamos bien? Sí. Entonces, empezamos. De 1800 calorías es mi 100%. Mi 30%, ¿cuánto es? Acuérdense la regla de 3 que les acabo de mencionar. 30, fíjense aquí cómo es al revés. ¿Qué es lo que estoy buscando? Calorías. Ay, ay, ay. ¿Sí me escuchan? Porque se me trabó un poco la... Sí. Perdón, es que se me trabó aquí. Gracias. ¿Qué es lo que estoy buscando? Calorías. Entonces, calorías siempre va con calorías, abajo y arriba. Porcentajes con porcentaje. Estas son las reglas de 3. Entonces, yo ya determiné 30%. 30 por 1800 entre 100. ¿Cuánto es? Acuérdense que cruzado siempre se 540. multiplica. Regreso dividiendo. 540. 540. Ok. De estos 540, ahora necesito yo saber los lípidos. ¿Cuántos gramos equivalen? 540 entre 9. Porque sabemos que 1 gramo de lípidos o grasa son igual a 9 calorías. Entonces, por eso yo voy a dividir las calorías entre la cantidad que tiene. ¿Cuánto es? 60. Ya tengo 60 gramos. Finalmente, ya tenemos entonces proteínas, lípidos. Ahora nos falta carbohidratos con un 44%. 1800 calorías es mi 100%. 44%, ¿cuántas calorías son? 44 por 1800 entre 100. ¿Cuánto es? 792. 792 calorías. Entonces, de estas 742, nosotros sabemos que 1 gramo de carbohidrato son igual a 4 calorías. Entonces hay que dividir 792 entre 4. ¿Cuánto es? 198 gramos. 198 gramos. Finalmente, conociendo ya estos datos, muchas gracias por la participación, ya tengo todo lo que es el cuadro hidrosintético, tengo los gramos de las proteínas, tengo los gramos de los lípidos, de los carbohidratos, sus calorías respectivas y sus porcentajes, y la sumatoria de todas estas me tiene que salir 1800. Aquí hay un rango siempre de un 10% que nos podemos pasar teóricamente. Si nos sale, por ejemplo, 1830 o 1800 o 1789, en algunos casos podemos dejarlo así cuando hagamos nuestra distribución de equivalentes. ¿Por qué? Porque en algunos casos no puede salir exactamente cuando nosotros distribuimos los equivalentes. Entonces, cuando pasen estos casos, pues no se asusten. Sin embargo, nosotros prescribimos dietas, digamos, en forma redondeada. O sea, podemos decir una dieta de 1850, pero no podemos decir una dieta de 1837.5. ¿Ok? Si nuestro cálculo sale esto, pues hay que redondearlo a 1850 para que no sea así como que, digo, sí sería muy exacto, pero no se utiliza en la clínica. Normalmente se utiliza 1000, ni siquiera los 50, no es muy usual, pero pues si quieren verse un poquito más exactos, lo pueden hacer, no pasa nada, pero usualmente se prescribe 1200 o 2100 o 1800, y ya, bueno, si en algún caso les sale 1850, pues lo pueden hacer, ¿ok? Entonces ya tengo mi cuadro dietosintético, ya tengo mis cálculos, y ahora lo que sigue
es conocer el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Este es un libro que ustedes lo pueden adquirir digitalmente, yo sé que muchos lo saben, y este cuadro que vemos aquí está en el SMAE. Entonces aquí tenemos los grupos de alimentos, que seguramente ustedes ya lo conocen. Tenemos verduras, frutas, cereales, leguminosas, productos de alimentos animal, leche, aceites y grasas, azúcares. Y aquí yo puse un 1 porque yo tengo una tabla que yo uso para determinar cuántas calorías tiene y cuánto gramaje de los macronutrientes tiene. Por ejemplo, una verdura tiene 2 gramos de proteína, tiene 0 de lípidos y tiene 4 gramos de carbohidrato, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean visualmente en esta tabla que se encuentra en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, la hice así para que ustedes lo vean. Este 1 son equivalentes. Si yo pongo un 2, pues tengo que multiplicar 2 por 2, 4, o 2 por 4, 8, ¿cierto? O 2 por 0, 0, para saber cuánta proteína tiene 2 porciones o 2 equivalentes de verdura en cuanto a proteína, de lípidos y carbohidrato. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor, ¿en qué edición vamos del SMAE? ¿En la quinta? Sí, esta es la quinta. Ok. De todos modos, fíjate que no hay mucho cambio. Sin embargo, hay aumento de alimentos. O sea, por ahí van a ver hasta venado, van a ver alimentos que quizá, bueno, de donde yo soy no es común consumirlo, pero sí engloba muchos alimentos. Y las últimas ediciones pueden englobar como marcas o productos como innovadores, light, porque por ejemplo, cuando yo era estudiante de licenciatura, pues no existían las tortillas de nopal o las tortillas que son reducidas en cuanto a calorías, y actualmente pues ya existen marcas que dicen 4 tortillas equivalen a una normal. Entonces, hablando por ejemplo de cereales sin grasa, pues una tortilla, según cuando yo estudiaba, pues tiene aproximadamente 68, entre 60 y 68 calorías, que aquí también esta parte lo redondean, que no es exacta, pero normalmente lo hablan así. Pero hablando de una tortilla normal, pero hablando de una tortilla de las nuevas, Nopalia o Susalia o todas estas marcas, pues 4 equivalen a exactamente lo mismo. Entonces, hay que vigilar eso. Digo, las versiones nada más se ajustan, incorporan más alimentos, pero la finalidad es la misma. ¿Ok? Después, ya teniendo esta tabla, que ustedes la pueden consultar, que les recomiendo y les pido de grande favor que actualmente no compren ningún software, ninguna plataforma, ni ninguna inteligencia artificial por el momento cuando sean estudiantes, para que ustedes aprendan cómo se hace una dieta. Recuerdo que les mencioné que si ustedes se presentan en una comunidad y no tienen una computadora, no tienen un software o no tienen internet para la inteligencia artificial, ¿cómo van a dar un plan de alimentación? Ya cuando ustedes sepan hacer todos estos cálculos de forma manual, ahora sí cómprense lo que ustedes gusten para sus consultas, ya que sean nutriólogos, ya van a tener la libertad de hacerlo, pero sin embargo ahorita son estudiantes y recalco que sí lo hagan manualmente para evitar estas cuestiones de que no calcule bien, o de que no sé cuánto, qué es una proteína, o cuánto gramaje de proteína, o por qué gramo por kilogramo, o cuál es el padecimiento, etcétera. ¿Ok? La intención de esto es que lo hagan manual para que se hagan expertos en nutrición y que se hagan unos buenos nutriólogos. Se está cortando otra vez su audio, profesor. A ver, esperamos un minutito. ¿Me escuchó? Sí. Ok, perdón. En lo personal, me he encontrado con alumnos en universidades privadas que de verdad entregan, bueno, me hacían como los ejercicios con los softwares, y al final de cuentas, pues no es la finalidad de ser estudiante. El ser estudiante, yo sé que ahorita hay más herramientas, hay más facultades para aprender, pero también para ser, digamos,
un poco de trampa. Entonces, eso no se lo recomiendo. Yo sé que no pasa, yo sé que están haciendo sus trabajos adecuadamente, pero sí les recomiendo nuevamente que lo hagan manual para que se hagan expertos en el tema. ¿Ok? Entonces, yo ya sé y ya calculé mis 1800 calorías, ¿recuerdan? Y yo ya sé cuántos gramos de proteína tengo que cumplir. Y digo cumplir, o sea, llegar, ajustar con todos estos alimentos que tengo, yo tengo que lograr estos gramos de proteína. Tengo que lograr estos gramos de lípidos y tengo que lograr estos gramos de carbohidratos para que me salgan 1800 calorías. ¿Cómo le voy a hacer? No hay un método específico para decir, esto es con la práctica y se va a tener que hacer mucho ensayo y error. Cuando ustedes ya conozcan hacerlo de forma manual, ya después lo van a hacer en menos de 5 minutos y lo pueden calcular súper rápido. Pero repito, no hay una forma así como secuencial. Alguien puede empezar poniendo aquí tantos equivalentes o por las verduras, etcétera. Yo lo que sí les recomiendo, por ejemplo, en este caso ya tenemos las frutas, ¿cierto? Bueno, más bien no lo hemos calculado, pero ya sabemos cuántas podemos calcular. Dijimos el 10%, 1800 calorías. ¿Cuál es el 10% de azúcares simples? 180. 180, y dijimos que 60 calorías tiene una fruta. Fíjense, si nosotros multiplicamos 15 por 4, acuérdense que estos son gramos. Multiplicamos por 4 porque son calorías, nos va a dar 60, ¿cierto? Por eso estamos dividiendo 180 entre 60. ¿Cuánto es? Es 3, exacto. Entonces aquí yo ya sé que tenemos 3 frutas. ¿Qué hay que hacer? Las frutas no tienen proteínas, entonces 3 por 0, 0. No tienen lípidos, 3 por 0, 0. 3 por 15, 60. Digo, 180, ¿cierto? No, ¿cuánto es? 45. 3 por 15. 45, perdón, ajá, 45. Iba a decir 180 porque son las calorías, pero 45 por 4, si ustedes multiplican 4, pues son los 180, que es lo que acabamos de calcular. Bien, ahora, ¿qué es lo primero que podemos ir calculando? No es 100% ideal, ni tampoco es regla, pero como sugerencia podemos empezar quizá con las proteínas. Digamos que yo le pongo aquí 8. 8 productos de origen animal o alimentos de origen animal bajos en grasa. 8 por 7. 56. Pero ¿de dónde sacó el 8, profesor? Es tanteo. Ah, O sea, yo le voy a ir tanteando hasta que acá abajo la sumatoria de todo, de el total que estoy buscando, de esto también y de esto también. Pero es totalmente tanteo. ¿Qué es tanteo? Pues irle ahí poniendo, quitando, restando, sumando y ajustando todo para que me salga, repito, esto de hasta acá abajo, la sumatoria me salga lo más exacto posible. ¿Ok? Entonces, 8 por 3, 24. y 8 por 0, 0. 0. Entonces, digamos que ya tenemos ahí 56. Pero fíjense que yo tengo que llegar a 117. Entonces, si yo sumo ahorita, hasta ahorita, pues nomás llevo 56 gramos. Entonces, todavía no lo logré, ¿cierto? Entonces hay que sumarle más, pero pues bueno,
Supongamos que yo quiero aumentar un lácteo descremado. Pues ahí le voy a sumar 9. 1 por 9, 9. 1 por 2 de lípidos, 2. 1 por 12, 12 de carbohidrato. Entonces ahí 56 más 9. 65. Pues todavía no lo logro, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí seguimos tanteando. Entonces, si me faltan proteínas, pues hay que sumarle aquí, hay que borrar este 8, pues ahora hay que poner 11, ¿ok? Porque me falta mucha proteína. Lo que pueden hacer es ir restando y dividiendo. Puede ser una metodología. 11 por 7, 77. 11 por 3, 33. 33. 11 por 0, 0. Ahí, si yo sumo 77 más 9, 86. 86. Hasta ahí lo vamos a dejar por lo pronto. ¿Por qué? Porque también los cereales tienen proteína, también las verduras tienen proteína, fíjense, aquí también tienen proteínas, también los aceites con proteínas tienen proteínas, evidentemente. Entonces, hasta ahí vamos a ir tanteando y vamos a ir viendo si quito o aumento proteínas. Entonces, recuerden que tenemos que ajustar que llegue a 116, 117, 118. Oiga, Un gramo profe, más. ¿Sí? pero estando en consulta, mientras hacemos todo esto de estar como tanteando los equivalentes y que nos salga con lo del cuadro dietosintético, ¿sí nos da el tiempo de espera del paciente o podemos utilizar alguna herramienta o podemos trabajar un poquito menos en este paso? Para la práctica, repito, háganlo manual. O sea, para práctica ahorita en la materia. Les aseguro que si hacen cálculos, hagan sus propios cálculos de sus propias calorías, sus equivalentes, hagan cambios en alimentos, háganle amigos, a familiares, cálculos para que ustedes vayan familiarizándose. Repito, ya que ustedes sepan cómo son expertos, ahora sí pueden usar un software o incluso pueden hacer su propio Excel para hacer estos cálculos. Pero de verdad, aunque tengan un Excel y no comprendan esta cuestión, se van a tardar años y no les va a cuadrar si no entienden pues toda la cuestión de la proteína, que cuánto le quito, le pongo, etcétera. Ya que tengan un software que quizá ustedes mismos pueden hacer en el Excel, pues ahí en consulta rápido con su computadora, con su tablet, con su celular, lo pueden hacer, ¿ok? Y lo pueden calcular. Obviamente un plan de alimentación, hablando de menús, pues no se puede dar así luego en la consulta, o sea, porque si son 7 días o 15 días a la semana o 15 menús, hablando de desayuno, comida y cena y colaciones y hacer 15 veces de ejemplos diferentes, pues obviamente no va a dar para una consulta. En esos casos, pues se sugeriría al paciente, pues, que se lo mandamos o por vía electrónica o incluso hay quienes pueden contar con ya bocetos que pueden ahí intercambiar rápido los alimentos o pueden tener su software. Pero repito, ya cuando sean licenciados en nutrición, no lo hagan cuando estén practicando, porque pues al final pues no tiene chiste, ¿no? Que estén aquí como estudiantes de nutrición si no están aprendiendo cómo se hace esto. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿qué sigue? Cereales. Quiero poner 8 cereales. Sin grasa, porque los con grasa pues son las galletas, los 8 por 2, 8 por 0, 0. 8 por 15, ¿cuánto es? 120. ¿Cierto? Vamos a poner unas 4 verduras. Leguminosas 0. También 0. 0, 0, 0. También estos ya no vamos a aplicar porque ya le dimos una leche descremada. De los aceites para que se pueda preparar sus alimentos, le voy a poner 3.
Y le voy a poner aquí 2 alimentos, aceites y grasas con proteínas, 2 porciones para que pueda en las colaciones incluir, no sé, oleaginosas como pistaches, almendras, cacahuates, nueces. ¿Ok? Que estos engloban aquí los aceites y grasas con proteínas. Entonces tengo 4 verduras. 4 por 2, 8. Sí me sigo escuchando, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias. 4 por 4, 16. Ahí vamos bien. Frutas ya lo tenemos. Cereales, 8 por 2, 16. 8 por 15, 120. Leguminosas, 0. Dijimos que 0, 0 y 0. Ya tenemos esta, 9. Nos faltan aceites y grasas, 3 por 0, 0. 3 por 5, 15. Aceites y grasas con proteínas, 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. 2 por 3, 6. Y azúcares, no estamos dejando azúcares. Ahora sí, sumemos. ¿Cuánto es? 8 más 16. Estamos sumando todas las proteínas hacia abajo. 8 más 16, más 77, más 9, más 6. Y fíjense que ahora sí. 116. ¿Y cuánto necesitamos? 117. Entonces así lo dejamos. Fíjense cómo nos salió ya directo. Ahora vámonos con lípidos para ver si también coincide. 33 más 2, más 15, más 10, nos da 60. Exactos. Carbohidratos. Si ya sale carbohidrato, ya lo hicimos y ya seguimos con el siguiente paso. 16 más 45 más 120. Vamos aquí. 16 más 45 más 120. Más 2 más 6. 199. Miren, exactito. Ya son expertos en cálculos. Ya tengo 116, que lo que buscábamos era 117, 60 está al 100% y 199 está al 100%. Ahora, lo que resulta ahora es multiplicar. Es lo mismo, 116 por 4 nos salen 464. 60 por 9, que son los lípidos, 540. Y carbohidratos, 199 por 4 calorías son 796. Entonces, si yo sumo estas 796 más 540 más 464, nos da un total exactamente de 1800 calorías. ¿Sí lo sumaron? ¿Sí le sale? Sí, sí sale. Perfecto. Entonces, así es como calculamos los equivalentes. Repito, es un tanteo, pero quiero finalizar esta parte que hay que pensar en que verduras las tenemos que dejar en la mayor proporción porque las verduras son bajas en calorías, tienen fibra, tienen muchas propiedades beneficiosas. Las frutas hay que calcular un 10% del total de calorías. Los cereales vamos a proporcionar siempre los de sin grasa, porque los con grasa van a abarcar pues todos estos panes, dulces, galletas y todo esto pues tienen muchas grasas saturadas. En cambio los de sin grasa pues son la tortilla, el pan de caja, el arroz, la avena, quinoa, etcétera. Leguminosas dependiendo del paciente. Si el paciente quiere consumir todos los días leguminosa, pues ahí quizá ponerle una leguminosa o dos. Hay que recordar que este grupo de leguminosas pues son altos en carbohidratos. Fíjense, una sola, o sea, por ejemplo, un cuarto de taza de frijol ya tiene 20 gramos de carbohidrato. Pues mejor, yo preferiría, yo en lo personal, pues darle mejor mayor cantidad de cereal que dejar leguminosas. Sin embargo, no es que sean malas, al contrario,
tienen muchas propiedades muy beneficiosas, pero hay que contemplar que son ricas en carbohidratos. Productos o alimentos de origen animal, que lo pueden encontrar como POAS o AOA, estos hay que preferir dar muy bajos o bajos, porque moderados y altos tienen grasas saturadas. Tocino, quizá podemos dejar aquí 2 en algunas ocasiones para el huevo, o si no, acá muy bajos para claras de huevo, en un ejemplo. Sin embargo, estos dos grupos no se sugieren dejarlos hablando en un plan de alimentación óptimo. Después tenemos leche, lo mismo pasa, siempre leche descremada. Si el paciente es intolerante a la lactosa, puede consumir leche deslactosada light. Acuérdense que la leche descremada es igual a la light. Semidescremada es reducida en grasa. Entera, pues tiene la cantidad elevada de grasa o normal, y con azúcar, pues peor. En algunos casos, los niños no les pasa absolutamente nada si consumen leche descremada. Sin embargo, si el niño, en los niños, que no es el tema, pero en niños, si tienen peso adecuado conforme a los percentiles y conforme a toda su historia clínica, su buen crecimiento, puede consumir la leche entera, tampoco pasa nada. Pero si el niño tiene obesidad o tiene alguna alteración en los lípidos o tiene exceso de grasa corporal, podemos optar por darle leche descremada. No pasa absolutamente nada. En viceversa, los alimentos light, como Coca Light o como refrescos light, todos estos, pues sí tienen edulcorantes, ahí es muy diferente. En estos casos, pues sí se tendría que evitar en niños los edulcorantes, aunque hay la Federación Americana de Diabetes también, la stevia, por ejemplo, sí la autoriza para en ciertos casos, como en diabetes tipo 1, en niños que tienen alguna intolerancia a los carbohidratos o alguna patología de padecimiento. Finalmente, aceites y grasas. Estos, acuérdense que los aceites, siempre hablar de aceites es hablar de origen vegetal. Aceite de oliva, que es buenísimo, aceite de cártamo, aceite de maíz, aceite de semilla de uva, son muy buenos, y hay que pensar que estos aceites pues se van a utilizar en la preparación de nuestros platillos. Después tenemos aceites con proteína. Estos a mí me gusta dejarlos, pero hay que tener mucho cuidado porque los pacientes usualmente pueden no controlar la cantidad de cacahuates, por ejemplo. En este grupo, les repito, entran las oleaginosas, pistaches, almendras, cacahuates, nueces, y pues hay que tener cuidado porque pues quién de aquí, es nada más un ejemplo, quién de aquí alcanza a consumir solamente la porción de 3 nueces, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los pacientes pues no se van a comer a veces 3 nueces, sino necesitan un puño o algo más grande de comida porque es muy poquita la porción. Sin embargo, es un grupo muy bueno para colaciones y es un grupo que puede ser beneficioso. Por ejemplo, las almendras, el equivalente son 10 almendras. Entonces ahí, si multiplicamos por 2, pues son 20 almendras, ¿ok? Azúcares, esto sí ya sáquenlo de su mente, de su dieta, ustedes mismos. No hay que consumir ni azúcar de mesa. ¿Por qué? Porque ya lo contemplamos aquí en las frutas, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Sí me No, escuchó? profesor. Perfecto, Sí, gracias. Entonces ya tenemos esto. Fíjense, aquí ya tengo mis 4 verduras, 3 frutas, 8, 11, 1 de leche, 3 y 2. Mi paso casi final es repartirlos durante estos tiempos de comida. Yo voy a dar, usualmente se dan 5 tiempos. se está cortando su audio otra Vamos a vez. dar, no es que yo le... Ok. ¿Ahí me escuchó? ¿Correcto? Sí, profesor. Perfecto, ya casi terminamos. Entonces, tengo 4 verduras. ¿Dónde
podría yo dejar las verduras? Por ejemplo, puedo dejar aquí 2 verduras, tengo 4. Aquí una verdura y aquí otra verdura. Estamos hablando de equivalentes. Acuérdense que los equivalentes son porciones de alimentos. Después, ya cumplí con esta. Tengo 3 frutas. Hay que elegir dónde voy a dejar las frutas. Pues quizá una fruta en el desayuno, una porción, otra porción o equivalente de frutas en la colación y una en la colación 2. Después tengo 8 cereales. Puedo dejar unos 4 cereales aquí, que es donde normalmente se come un poquito más como de arroz o de pasta o algún cereal que pueda ahí englobarse en la comida. Llevo 4, me faltan 4. Voy a poner aquí 2 cereales y aquí otros 2 cereales. Evidentemente son cereales sin grasa. Ya sumé los 8. Entonces ya tengo frutas, cereales, listos. Ahora los alimentos de origen animal. Tengo 11. Voy a dejar, digamos, 3 aquí. 3 A o P o A. ¿Cuántos me faltan? 4 y 4, 8, 9, 10, 11. Puedo dejar mejor aquí 4. Aquí 3. Digo, esto es opcional. Ustedes, dependiendo del paciente, lo van a elegir. Pero en total me tiene que dar 11. 3 más 4 son 7, 8, 9, 10. ¿Son 10? Sí, me Sí, le falta falta uno, ¿no? uno. Ajá, Entonces aquí, ¿les parece? Como ejemplo, nada más. sí. Ya tengo 8, 9, 10, 11. Exacto, gracias. Después tengo un lácteo. A ver, ¿dónde les gustaría dejarlo? Puede ser quizá aquí en la colación, ¿no? Ajá. Para que se coma, digamos, un yogur griego con una porción de fruta en su colación. Y luego tengo 3 aceites. Aquí sí o sí voy a poner un aceite para la preparación. Aquí Uno también para la uno para la comida. preparación. Exacto. Y uno para la cena. Ya cumplí con mis 3. Finalmente tengo 2 oleaginosas. Puedo dejar aquí o 2 grasas o aceites con proteínas. Grasa con proteína y aquí uno más. Quizá aquí para que se haga un cóctel o bueno, un yogur griego o bajo en grasa con una manzana picada y 10 almendras. Y acá que se coma quizá medio plátano y otras 10 almendras o 3 nueces o ya dependiendo de lo que quiera. Y ahí ya cumplí con la leche, con mis alimentos de origen animal, los aceites y grasas sin proteína y con proteína. Y ya tengo todo esto. ¿Qué significa? Que ya teniendo todo esto, junto con todo esto, yo voy a aplicar esto mismo para los 7, para los 15, para los 3 días. Y a eso le vamos a llamar menú. Entonces, un ejemplo, ahorita no traigo un ejemplo como tal, pero finalmente ustedes tienen que, dependiendo de lo que dicen los equivalentes en el SMAE, y ustedes pueden usar diferentes diseños. Esto ya va a depender propiamente de ustedes cómo se lo quieran entregar al paciente, pero ya si ustedes se fijan tienen desayuno. Miren, este ejemplo no lo tomen como el... espérenme. Como el óptimo, esto solamente es una imagen, pero a lo que voy es que, por ejemplo, aquí hay desayuno, comida, merienda y cena, y viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El punto principal de todo esto es que todos sus desayunos tengan estos equivalentes. Por ejemplo, en un desayuno pueden ser 2 rebanadas de cereal, perdón, 2 rebanadas de pan integral, que son 2 cereales, o pueden ser 2 tortillas, o pueden ser media de pasta, o sea, el equivalente que ustedes utilicen según el sistema mexicano de equivalentes, pues van a ser diferentes menús. Aquí tenemos una fruta, pues pueden usar un día mango, pueden usar un día plátano, pueden usar un día ciruelas, pueden usar un día manzana, pueden usar, pero traten de siempre dejar esto para sus
5 menús o 3 menús o 15 menús para que no estén moviendo y no estén haciendo distribuciones diferentes, porque si ustedes hacen distribuciones diferentes, pues van a batallar muchísimo más en la planeación de los menús, ¿ok? Y bueno, finalmente, no sé si tengan alguna duda. De esto, por mi parte, todo claro, profesor. Perfecto. Entonces déjenme, me salgo. Y respecto de los que están conectados, todo bien, todo bien. Respecto a la planificación, vamos a aprovechar unos... Ay, qué bueno que me salí porque se me va a apagar la laptop. Espérenme, denme. Listo. Qué bueno que me salí, si no me hubiera desconectado. Ok. Respecto a la planificación, vamos a abordarla muy rápidamente. Requiero que me digan si tienen alguna duda. Ya saben la dinámica de todo esto. Es nuestra última unidad. ¿Sí ven mi pantalla, cierto? La planificación. Sí. Ok. Ya saben la finalidad, ya saben la forma de trabajo, ya saben que yo les voy informando pues lo que necesiten. Si tienen dudas, recuerden preguntarme. Les presento de forma muy general lo que hay que hacer en cada una de las actividades. Hay que recordar que hay que leerlo. Sé que ya nos extendimos ahorita ya casi 1 hora y media. Sin embargo, ahorita es el momento por si tienen dudas, y si no, también saben que está el foro de dudas de la unidad 3, y también me pueden escribir por el chat. ¿Ok? Entonces, esta unidad va a tratar de nutrología en obesidad y desnutrición. Si se fijan, pues es algo muy contrario, la obesidad y la desnutrición. Sin embargo, hay pacientes que también pueden presentar desnutrición, no necesariamente un paciente con obesidad, pues es, hablando de micronutrientes, pues está en óptimas condiciones, sino estos pueden tener alguna deficiencia o alguna cuestión de depresión, ¿ok? Entonces, todo este tema lo van a abordar durante todo el contenido que tienen que checar y leer. Y dentro del foro, pues el primero es una toma de una fotografía en forma general, y ahí describir el entorno, describir algunas preguntas. Ya varios estudiantes ya empezaron a entregar sus foros. Recuerden hacer su primera y segunda retroalimentación. ¿Por qué? Porque si no comentan su segunda retroalimentación, se van a quedar con un 80 o un 75% y no van a sumar las retroalimentaciones. Entonces hay que vigilar eso, ¿ok? Si no se entrega en tiempo, pues se va a restar los menos 10 puntos que precisamente, déjenme checar si tengo aquí la fecha del foro, que creo que ya no sé qué día se termina. El 22 de mayo, este sábado. Entonces todavía están en tiempo de entregarlo en tiempo y forma. Ya estamos a casi nada de terminar la materia. Hay que ser persistentes, hay que recordar que si ya se les hizo pesado, imagínense repetir la materia, pues mejor ya hay que pasarla, ¿no? Y de forma correcta con el aprendizaje. Lean las rúbricas, lo que califico en las rúbricas de evaluación, para que no tengan dudas el por qué califico con ciertos porcentajes o puntajes. Siempre lo que hago es mencionar qué fue lo que les falló. Precisamente ya lo abordé en esta sesión, los que no me ponían el porqué de las calorías, o los que no me ponen, acuérdense que, por ejemplo, en las tablas, un mecanismo no es lo mismo que una descripción. No es lo mismo que yo diga en dislipidemias, que es un exceso o un acúmulo anormal de lípidos en sangre. Ese es un concepto de dislipidemia, pero no es lo mismo un mecanismo fisiopatológico. Un mecanismo fisiopatológico engloba diferentes órganos, engloba la descripción de qué es lo que pasa si se excede el consumo de grasas, qué pasa con el hígado, a dónde se va, qué se genera de las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, de muy baja densidad, cuando hay un exceso de grasa saturada, cuando hay un exceso, qué pasa con el tejido adiposo, etcétera. Eso es un mecanismo fisiopatológico. Entonces, si ustedes vieron en esas tablas que yo califiqué bajo, fue porque solamente me pusieron un concepto. Sigo detectando plagios y sigo detectando trabajos que están siendo pasados y que están siendo utilizados por otros estudiantes.
yo estoy tomando nota de quiénes son, no crean que el hecho de que no les esté avisando, sino si yo detectando una vez más, o más bien, yo ya tengo detectado quiénes, yo voy a dar esta lista de los alumnos a quien corresponde a las autoridades de la universidad para que tomen ya la cuestión. ¿Por qué? Porque yo en la unidad 1 lo detecté y les avisé a estos estudiantes, que obviamente no voy a evidenciar a nadie, pero les avisé y les di una oportunidad de no volver a hacer plagio y lo volví a encontrar. Y no crean que no leo sus trabajos, sí estoy al pendiente de lo que están escribiendo, de los formatos incluso que me están entregando. Entonces hay que tener el compromiso. Acuérdense que es un corto tiempo que van a ser estudiantes, ya después ustedes van a tener las facultades para dar sus dietas, para trabajar ustedes solos, pero hay que adquirir todos estos conocimientos y no hacer plagio, porque al final de cuentas, repito, la finalidad es que ustedes tengan un conocimiento favorable. En la actividad 2 es un diagrama de Venn donde tienen que elaborarlo e identificar semejanzas. Repito, no se pasen los trabajos porque ya tengo identificado algunos. No es regaño, pero sí es concientización, ¿ok? Un diagrama de Venn, acuérdense, espérenme, por ahí creo que estaba, no lo puse. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Solamente por mencionarlo, un diagrama de Venn, pues son estos circulares donde en medio, por ejemplo aquí, pueden ver las similitudes en cuanto a las dos condiciones, que en este caso es obesidad y desnutrición. Y por fuera, pues van a ir los que no son similares, sino los que están dentro de los dos círculos, ¿ok? Ahí pónganse creativos, cambien de colores, lean, que esa es la intención, ¿no? La intención no es pasarse los trabajos y que me entreguen el mismo color y todo igual, y pues obviamente es muy evidente que yo lo detecte rápidamente, ¿no? Y algunos ya, con todo respeto, pero ya ni casi que ni cambian el nombre y me ponen, se les olvida dar el nombre del otro estudiante y pues no, imagínense, eso es antiético y en la vida profesional pues eso no nos aporta nada, ¿ok? La actividad 3 son 3 casos clínicos, son 2 casos clínicos de obesidad y algunos casos. Vamos a decir, la misma dinámica que lo que hicimos con el boceto. ¿Tuvieron dudas del boceto? Del documento que les entregué, creo que fue más fácil que ustedes llenaran, que identificaran y que siguieran los pasos para que tuviera una mejor comprensión. Es exactamente lo mismo, pero aplicado a otras patologías y otras condiciones. ¿Ok? Entonces, en la actividad 3, les voy a recordar ahí por el chat, les voy a recordar que hay que utilizar nuevamente el mismo boceto que les puse para los casos de la unidad 2 aplicados, y acuérdense que pueden modificar muy levemente el formato, no pasa nada si le quieren poner color. Por ahí me pusieron unos trabajos muy buenos con formatos muy padres, que no perdía la esencia y la intención del trabajo, y me pareció muy, muy bueno. Incluso hay personas que me incluyeron otros como cuadros, que está excelente. Acuérdense que eso beneficia muchísimo a su conocimiento y no hay nada más que explicar de estos casos clínicos. Es exactamente la misma aplicación, los antecedentes familiares, personales, antropométricos, bioquímicos, lo mismo que hicimos en los anteriores de la unidad 2, pero con otra patología. Finalmente, autorreflexión. Recuerden, hay que analizar. Si nos piden desarrollo de una herramienta, hay que hacer el desarrollo, hay que hacer la imagen, hay que hacer la dieta, hay que hacer la herramienta que ustedes describen. Si nos ponen una pregunta, pues hay que fundamentar, hay que tener el contexto, hay que tener pues iniciativa en profundizar. Por eso es una autorreflexión. Normalmente como es reflexivo y algunas veces son puntos de vista, usualmente yo trato de ser muy flexible en esta parte de la autorreflexión. Sin embargo, sí pueden complementar con evidencia científica, con algunas normas. Por ejemplo, aquí pedimos, y digo pedimos porque somos un colegiado de los facilitadores, donde consulten el de Lancet y la norma 008, ¿ok? Que tienen que ver mucho con el diagnóstico de obesidad, algunas preguntas de diferencia entre un paciente que come mucho, etcétera.
Hay que leerlos minuciosamente, acuérdense que es punto de vista y autorreflexión complementada. Finalmente, y los invito, este es un reto, a que no dejen la actividad complementaria, que la hagan, porque van a tener que hacer un caso clínico aplicado a algún familiar, algún amigo, con una historia clínica. La historia clínica se los voy a compartir en avisos importantes, ya está hecha y se tiene que realizar un consentimiento informado, y exactamente lo mismo que están haciendo con los casos clínicos, pues ahora con un paciente, van a tomar evidencias, la carta de consentimiento informado es una carta que nos permite pues hacer una intervención al paciente, lo van a hacer de forma manual. Los invito a que lo hagan ya, sí o sí, quien lo quiera hacer, evidentemente porque les va a beneficiar mucho en su calificación y en su práctica, porque es algo ya que ustedes aplican a un paciente en persona, ¿ok? Y es la aplicación de la historia clínica, de las recomendaciones, darle educación y seguimiento, las herramientas y las estrategias, ¿ok? Aquí están las Oiga, rúbricas. maestro. Perdón, para terminar, no puedo leerles todas las rúbricas porque me tardaría otras 2 horas y obviamente ahorita la intención es presentarles de forma general y si tienen alguna duda, con mucho gusto lo abordamos en este momento. Ahora sí, perdón. Sí, gracias. Ahora sí prendo mi cámara. En los antropométricos de la actividad complementaria, nos pone el uso de báscula, Sí. pero a ver, déjeme revisar bien para no errar en lo que le voy a decir. Nos pone uso de plicometría y báscula de análisis de bioimpedancia, que proporciona un análisis Opcional. corporal. Si yo no tengo, opcional. Uno u otro. Por ahí algún punto dice. Entiendo que puede ser una u otra. Incluso hay pacientes que ya lo tienen. Si no lo tienen, con peso y estatura, pero traten de aplicarlo. Si no tienen báscula ustedes o no tienen estadímetros, hasta en las plazas comerciales hay estas herramientas que podemos ir con nuestro familiar a que se pese y que le midan la estatura. Acuérdense, si no tengo un estadímetro, ustedes ya saben antropometría y hay también mediciones, por ejemplo, la media brazada, donde ustedes pueden medir del esternón a la parte media del dedo medio, más bien hasta la parte final del dedo medio, y multiplicar por 2 y tienen la estatura de su paciente, teóricamente hablando. ¿Ok? Entonces son herramientas que ustedes pueden, perdón, es que estoy leyendo los comentarios, que ustedes pueden utilizar y con todo, el punto es que pongan en práctica y no se queden solo con el contexto teórico, sino que ya vayan más allá y practiquen con los pacientes. Se pueden equivocar, pero de preferencia por eso familiares o amistades, para que cuando estén frente a un paciente real, o sea, no real, o sea, también un familiar real, pero me refiero a que tengan un poquito de libertad de practicar, de contar sus tiempos, los cálculos, cuánto me tardo en hacer la historia clínica, cuánto me tardo en hacer la antropometría, en preguntarle en qué me estoy como trabando o qué se me hace difícil, para que practiquen y que esto se les vuelva un poquito más fácil. Esa es la intención. Pero sí, con las herramientas que tengan, les recomiendo que si no tienen plicómetro, pues ya cómprenlo porque es una herramienta que lo usamos como nutriólogos. Si no tienen una báscula, que bueno, estas sí son un poquito más caras, pero si no tienen una báscula, pues con la plicometría. Si no tienen ni el plicómetro ni una báscula especializada en el porcentaje de grasa y todo esto, pues váyanse a un súper o un centro comercial y ahí hay básculas donde pueden medir, o pueden ir a un consultorio de algún conocido o incluso a estas farmacias similares donde pueden ir con el médico y que lo pese y que lo mida y con esos datos ya tienen. O sea, hay que tener también ingenio de hacer estas actividades, ¿ok? Con las herramientas que ustedes tengan, si quieren comprar, adelante. Por ahí, finalmente, ¿tienen alguna otra duda? No, profesor. Ok, finalmente, no se me vayan, por si tienen ahí escrito algo. Ok, fruta, se corta, bueno, eso ya pasó. Ok, me están respondiendo.
vamos a usar peso actual o corregido, por ejemplo, en paciente con sobrepeso. Ya lo contesté, usamos peso corregido o peso ajustado, ¿ok? Búsquenlo, son teóricos, nunca se usa el peso real del paciente o actual, es lo mismo. O incluso hay evidencia en los libros que pueden usar peso ideal, ¿ok? Peso ideal, pero el que siempre sí o sí se utiliza es el peso ajustado, ¿ok? Que es el mismo que el peso corregido. Por ahí me escriben una duda, entonces aquí ya no calculamos con el factor térmico, ajá, eso fue lo que me preguntaron, ¿no? Fue simulación, si hay que sumarle en Harris Benedict el factor actividad física y termogénea de alimentos. Ok, que ya es cuestión del ojo clínico que uno tenga. No, ahí Ana Laura Mojica se encuentra aquí. Sí, vamos a desarrollar un ojo clínico, pero acuérdense que siempre va a ser evidenciado con los parámetros que tengo. Yo puedo ver un paciente, bueno, no sé por dónde iba ese comentario, pero yo puedo ver un paciente que tenga obesidad, sí es muy notorio y pues obviamente con ojo clínico, pues quién no se va a dar cuenta, ¿no? De cierta manera y con todo respeto. Pero si yo no evidencio con su índice de masa corporal, con su porcentaje de grasa, con lo que un diagnóstico formato PES, pues no tendría caso. El ojo clínico también funciona mucho, por ejemplo, observar la acantosis nigricans, que ya lo mencionamos, sudoraciones cuando estén en la consulta, la toma quizá también no es propio de los nutriólogos, pero sí lo pueden hacer, la toma de la presión arterial, y bueno, etcétera. Sí sirve mucho el ojo clínico, pero a lo que voy es que no hay que dar por evidencia algo que vemos y que ya lo deducimos, sino vamos a ir aprendiendo y vamos a ir evidenciando conforme lo que observamos. Pero muy buena observación, Ana Laura Mojica Torres. Bien, ya vamos a terminar. En el libro descargable de la materia de cálculo de la unidad 3 de la misma universidad dice cómo hacer todo esto y empiezan calculando los carbohidratos. Sí, igual, Ana Laura, yo les comenté desde el inicio de la sesión que no hay una regla oficial. Ustedes pueden empezar, si quieren, calculando con los lípidos, pero yo les comparto mi forma de yo hacerlo porque me parece mucho más práctica y las proteínas, que ya las mencionamos, son las que van a tener mayor relevancia clínico respecto a su cálculo. Entonces, por eso yo les recomiendo que empiecen como se los planteé. El orden de factores no altera el producto. Mientras ustedes tengan las porciones, los porcentajes y los gramajes de forma adecuada, no pasa absolutamente nada si lo hacen de forma diferente, ¿ok? Entonces, efectivamente, ensayo y error, hay que jugar con los números, los equivalentes, estanteo, después van a ser súper expertos, ¿ok? Ocuparemos el mismo formato de usted nos mandó en la unidad 2. Sí, Ana Laura, qué bueno que repetimos, usen el boceto, les voy a recordar el día de hoy o mañana para que lo tengan presente. Esther Pérez Mendoza, ¿no estuvo muy bien? ¿O fue? No, coma, sí estuvo muy bien y en orden, perfecto. Ok, sí, última, sí, a lo que me refiero es que con el tiempo, exacto, Ana Laura, y cualquier duda acérquense siempre con sus profesores, no los dejen, aprovechenlos, saben mucho y cada uno va a aportar desde sus áreas de conocimiento, les va a aportar mucho conocimiento a ustedes, que quizá en un futuro ahora ustedes van a ser los que ya hacen sus consultas o que ustedes sean docentes también y pueden enseñar nuevas cuestiones. Todo en la clínica está cambiando, los formatos PES, por ejemplo, yo sigo compartiendo pantalla, déjenme quitarla. Los formatos PES pues son relativamente nuevos, que cuando yo estudié pues estos no existían, pero son cosas que van innovándose, van cambiando para que ustedes tengan mejor conocimiento. Finalmente pregunto, ¿alguna otra duda para concluir? No, profesor. Perfecto, entonces muchas gracias, les agradezco a todos, a todas, son mujeres, todas mujeres, por estar presentes, por tener el compromiso de estar entregando sus actividades, sigan así, si tienen algunos compañeros, motívenlos a que sigan,
no se pasen los trabajos, motívenlos diciéndole que sí pueden, no sé, etcétera. Digo, en el compañerismo en la universidad está muy bien cuando nos motivamos mutuamente. Les agradezco, recuerden entregar en tiempo y forma. Por ahí otra vez Ana Laura dice, yo voy un poco atrasada, tengo duda, pero es de la autorreflexión de la unidad 2, ya lo veré con usted. Claro, escríbanme con todo gusto. También está el foro de dudas, que ahí nadie me ha preguntado la zona de la unidad 1. Úsenla, métanse para preguntar cualquier cuestión que tengan dudas y para eso estamos. Espero que les haya servido esta sesión que fue extra para ustedes, la preparé porque me lo pidieron y con todo gusto pues aquí se los presento y pues cualquier cosa seguimos avanzando. Ok, entonces les mando muchos saludos, que estén muy bien y seguimos trabajando y en contacto. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profesor. Excelente tarde-noche. Gracias igualmente. Gracias por estar presentes. Buenas noches. Hasta luego. Bye.